En esta presentación vamos a hablar de la unidad número 2 que la llamamos el arte de recibir. Nos vamos a basar en tres grandes cuestiones. Todo lo que se llama la precedencia, es decir, cómo vamos a ubicar a las personas, sea en una mesa, en un acto o el caminar. Hay una regla que rige cuando hablamos de precedencia, sobre todo en los actos ceremoniales, que hace referencia a la ley de la derecha y la proximidad. Luego lo vamos a aplicar este mismo tema a cómo ubicar a las personas en los autos, los aviones y las embarcaciones. Y por último vamos a reflexionar la precedencia en la mesa. ¿Cuáles son los principios de esta ley de precedencia? Primero vamos a definir este concepto. Cuando hablamos de la regla de precedencia, es decir, cómo vamos a ubicar a las personas respetando las jerarquías o primacía, que es un sinónimo. Y esta es una cuestión muy antigua, muy de antes, que rige todo lo vinculado con el ceremonial. La precedencia se demuestra a través de la preeminencia o la preferencia en el lugar, en el asiento, en un acto honorífico, en un acto público. Y lo que nos está marcando es el orden y la jerarquía de esas personas que asisten al evento. Algunos significados más específicos, si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, van a hacer referencia a por presencia se entiende quién precede a quién, es decir, quién está antes de quién o quién tiene prioridad sobre quién. Siempre nos está marcando un orden. Otro significado es la prioridad que el protocolo determina a las autoridades, a las personas, a los organismos o a las instituciones cuando estamos haciendo un acto oficial. Otro significado está vinculado con el orden que asigna el protocolo a las autoridades y a las instituciones en un acto oficial, ¿sí? Es decir, el orden para hablar, el orden para acomodarlos. Siempre estamos hablando de estas cuestiones como una escalerita, como jerarquías. Otro significado del término precedencia alude a cuestiones reguladas por leyes o reglamentos en forma estricta, de manera tal que no exista conflicto, no exista duda. Esta es la norma que se debe cumplir. Cuando hablamos de precedencia, entonces vamos a tener en cuenta los principios o las reglas que la determinan. Hay una regla que se llama centro métrico o punto cero. Entonces es pensar como si fuera una línea, secuencia, una línea de matemática, ¿no es cierto? Decimos que el anfitrión o quien ocupa ese lugar siempre tiene que estar ubicado en el centro de esa regla. Lo trasladamos esto a un acto público de palco, por ejemplo, el desfile del 9 de julio cuando vamos a ubicar todas las autoridades, a un acto de la escuela, un acto escolar, el Día de la Bandera, cómo vamos a distribuir las autoridades. También lo podemos pensar en un estrado, por ejemplo, en un congreso, cuando estamos abriendo un evento, que vamos a tener distintas autoridades y personas muy reconocidas. Y también la precedencia la podemos pensar en la mesa, cómo vamos a sentar a nuestros invitados. Es decir, que tanto puede ser una ceremonia pública como una ceremonia privada, pero esta regla del centro métrico o punto cero, lo que me está diciendo es que en un lugar hay un puesto que es el cero y a partir de allí se empieza a aplicar la distribución del público. Solamente hay una excepción. Cuando el acto que estamos haciendo referencia está presidido por el presidente de la nación, el anfitrión debe ceder al presidente el punto métrico, porque es la máxima autoridad. Entonces pasa a considerarse como si fuera el dueño de la casa. Ahí el dibujito nos está indicando siempre cómo representarlo en una forma lineal o esta misma lineal en un estrado o en una mesa. Podemos tener, por ejemplo, una mesa en un acto social y privado como una fiesta de casamiento. Podemos tener una mesa rectangular donde vamos a ubicar a los novios, los padrinos. Entonces también jugamos con esta secuencia de línea
o regla del centro métrico o punto cero. Otro principio que se va a desprender del anterior es la regla de la derecha. Nos permite distribuir el orden de las personas siempre en función al anfitrión que tenemos en el punto cero o el centro métrico. Es la ubicación del homenajeado a la derecha del anfitrión. Es necesario aclarar que siempre la derecha es de la derecha ceremonial, la derecha punto métrico, va a ser la izquierda si lo miramos de frente, ¿sí? Ustedes siempre traten de tocar su hombro derecho y pensar, en base a mi hombro derecho, a la persona en jerarquía la voy a ubicar próxima a él, ¿sí? Pero cuando vemos la imagen, vemos el palco, nos enfrentamos con un cambio de orden, pero es siempre pensar dónde está la derecha de la persona más importante. Otra regla que va a ser continuación de la anterior, las reglas están todas encadenadas hasta ahora. La regla de la izquierda o proximidad. Complementa el centro métrico, complementa lo que estamos hablando anteriormente. Y es pensar ahora la tercera persona, ¿dónde la voy a ubicar? Después del anfitrión y el invitado de honor, se va a ubicar a la izquierda, ¿sí? Tocándose siempre el hombro para no perderse, a la izquierda del centro métrico. El valor de la izquierda o el valor de la proximidad nos permite ubicar a las personas sucesivamente. Entonces nosotros vamos distribuyendo cuando tenemos número impar, siempre jugando con el centro métrico, a la derecha de esa persona la segunda en importancia, a la izquierda del centro métrico la tercera, la cuarta la voy a pasar siempre a la derecha y así sucesivamente, ¿sí? Acá vemos un dibujito. La iconografía nos está mostrando lo mismo que estábamos hablando. Puede ser un estrado, acá es un estrado con una mesa. Es la apertura de un acto, ¿no es cierto? O de un congreso. Tenemos un atril con el locutor, pero las personas que están sentadas en la mesa, hasta está un poquito más grande la persona del centro, a propósito para marcar que es el centro métrico, y allí se van distribuyendo. El número 1 en importancia a la derecha, el número 2 a la izquierda, el número 3 a la derecha, el número 4 a la izquierda. Ahí lo tenemos representado con personas, lo mismo que estábamos hablando. Ahí están en la vida real con esos numeritos puestos sobre sus cabezas que nos están marcando la jerarquía o el orden que tienen estas 5 personas en este acto. Ahí tenemos, esto es muy protocolar, esto tiene que ver con el gobierno de España, entonces vamos a tener la figura que representa el poder en el centro y luego, este es su derecha, la segunda persona de importancia, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Bien, podríamos criticar un poquitito esta foto, ¿no? ¿Cuál es la postura correcta, ya que estamos hablando de ceremonia y protocolo? Bueno, siempre que el caballero esté de pie con traje, el saco debe estar prendido. Observen, por ejemplo, este señor del extremo tiene su saco desprendido, está jugando con los dedos y las manos en descanso al lateral del cuerpo o bien sosteniendo las manos en los extremos, ¿sí? Ambos señores de los extremos son los que menos normas de protocolo cumplen. Pareciera a propósito, cuanto menor es la jerarquía, peor se comportan. Lo mismo pasa con el segundo señor que vamos a ver en cada una de las imágenes, ¿sí? Ambos apoyan las manos sobre la mesa, no se debe. Y luego los que están más inmediatos al rey, ahí sí los tenemos con las manos entrelazadas o las manos colgando como tiene el principal personaje del evento. Luego tenemos el orden lateral. ¿Qué significa esto? Cuando varias personas están sentadas o paradas
o caminando en forma de hilera o de línea, el lugar de preferencia es el lugar de la derecha. Muchas veces esto se puede apreciar en los desfiles, viene de allí también esta idea, ¿no? Cuando se desarma un palco o se termina un acto, también es el orden lateral el que se utiliza para invitar a las autoridades y las personas que estuvieran presentes en ese palco, por ejemplo. Si el número de personas es impar, el lugar de privilegio es el centro, que en el caso del dibujito aparece con el punto 0. Y si el número fuera par, en ese caso el lugar más importante es el de la extrema derecha. Ahí lo tenemos representado. Los numeritos significan, en este caso del 42.013, el 0 es la principal persona y como es número impar, los vamos distribuyendo. Bueno, ahí lo tenemos con dibujito cuando es impar, cómo se van a ir ubicando. Y después otro orden que podemos tener es el lineal, cuando caminan las personas, también lo hacemos en jerarquía, siguiendo la línea, el orden de precedencia que le corresponda de acuerdo al rango que tienen. Las que se encuentran al final son las de menor jerarquía. La regla de la izquierda proximidad complementa el centro métrico. Esto es lo que vimos anteriormente, cómo los vamos distribuyendo a lo largo de una mesa o de un estrado. Podemos tener un orden alternado. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando se van a firmar documentos entre personas que comparten una misma jerarquía. Entonces, ¿cómo se le entrega? En primer término, a los máximos representantes. Y el orden va, en este caso, cuando todos tienen una misma jerarquía, se da por el orden alfabético, ¿sí? Si todos son ministros, entonces hay que mirar qué sector de ministerio es. El ministro de Economía, ministro de Producción. Primero va Economía, luego va Producción, ¿sí? Por el orden, la segunda palabra de la institución que está representando. Esto es lo mismo que lo que estábamos hablando anteriormente, pero ahora ya exclusivamente el orden alfabético. Cuando tenemos personas de igual rango o personas de igual posición, lo que hacemos es acomodarlos de acuerdo al orden alfabético. Si es por cargo, todos ministros, vemos de quién depende, y si todos son ministros, también lo puedo acomodar por el apellido de cada uno, aplicando el orden alfabético en el apellido, de acuerdo a la primera letra de su inicial. También podemos tener orden de antigüedad. Esto se usa mucho, por ejemplo, en las estructuras más rígidas, son las organizaciones más rígidas, la universidad, el ejército, la iglesia, la municipalidad. Entonces, el orden está dado de acuerdo a la antigüedad que detenta la persona en su ámbito. Los militares, los diplomáticos, los eclesiásticos, es la forma en que van a ser nombrados en un acto. Puede ser un orden numeral, en este caso cuando tengo que determinar la precedencia en el bloque legislativo y tengo igual cantidad de miembros, lo que se aplica es la antigüedad. Aquel representante legislativo que tiene más antigüedad va a ser el primero en ser mencionado o ser llamado. Otro principio puede ser analogía de funciones. Cuando tengo iguales funciones, cuando no puedo determinar la precedencia de una persona, entonces la ubicación se da de acuerdo a esa función que representa, tomando como indicativo el orden que le correspondería en el plano nacional. Cuando pensamos en medios de transporte, por ejemplo, auto, aviones, embarcaciones, yo tengo que distribuir a las personas de manera tal que cuando estén cómodamente sentadas también respete su jerarquía. El lugar de honor siempre está dado por la derecha del asiento trasero, tomando como referencia como una diagonal que se forma entre el volante, la persona que va a conducir,
y el principal lugar es en diagonal y atrás, a la derecha. Se considera, esto de dónde surge, de acuerdo a los registros de accidentes de auto, se considera que ese lugar es el más seguro dentro del auto, del habitáculo del auto. No precisamente el del volante, ¿sí? Porque el del volante, la persona que conduce, la que más riesgo tiene de que en una colisión frontal su abdomen sea oprimido por el volante, ¿sí? Lo mismo pasa con el acompañante. En los choques, con la colisión frontal son los lugares más vulnerables. Por eso el almohadón de seguridad, ¿no es cierto? Atrás, antiguamente los autos no traían, porque atrás lo que hace el impacto es rebotar contra el respaldo del asiento delantero y volver el cuerpo, aún teniendo el cinturón de seguridad que nos protege. Entonces, de por sí, en los lugares más seguros, atrás, y el más seguro a la derecha. El segundo lugar, a la izquierda de atrás, y si hubiera una tercera persona, se lo ubica en el medio, pero por lo general no se recomienda 3 personas, sino 2 por coche. Ahora, ¿quién va al lado del acompañante? La persona del auxiliar del protocolo, ¿sí? No es el principal, precisamente en este caso. Bueno, y ahí tenemos los dibujitos. En el caso, por ejemplo, del presidente de la Nación, si fuera acompañado por el gobernador, y así le vamos sumando funcionarios y vemos siempre la distribución. En línea, entonces decimos en línea diagonal, ese es al volante, el principal lugar. Si voy a llevar 2 personas, la segunda en jerarquía va sobre la izquierda, la tercera en jerarquía va en el centro y el cuarto es el auxiliar de protocolo. Pero el número 3 no se recomienda, generalmente es con 2. Ahí lo tenemos bien representado con el auto, el orden que se le va a dar a cada uno. La presencia en los aviones. Esto es cuando es un avión regular, un vuelo regular, no un avión privado, no el avión como es presidencial, el tango nuestro. En este caso es la ventanilla la que juega como sitio más cómodo, ¿no es cierto? En lugar de ser el centro, que sería un pasillo, es en la ventanilla. Entonces podemos llevar a las personas, a las autoridades hasta el aeropuerto, ingresan al avión y la primera fila, siempre mirando hacia la cabina, sería la fila situada a la derecha. El primer lugar es para la persona más importante y así consecuentemente las vamos distribuyendo. Entonces dijimos la primera fila, el asiento a la derecha, el orden va a ir decreciendo y empezamos a distribuir. Cuando completamos la primera fila, seguimos con la fila siguiente. Por norma, los aviones, esa primera fila siempre es un poco, tiene un poquito más de ancho, es decir, un poquito más de confort. Y difícilmente nosotros podemos reservar desde los sistemas que están habilitados al público la primera fila de un avión, porque esa fila la reserva el aeropuerto, la asignación la hace en el aeropuerto, porque tienen prioridad en un vuelo comercial cuando no hay ninguna autoridad. Las normas de protocolo aeronáutico indican que esa primera fila, al ser más amplia, tiene prioridad. Las personas con discapacidad de traslado, las mamás con bebé o alguna persona mayor que presente algún inconveniente, sobre todo, más que nada, uso de bastón, ¿sí? Entonces, ese espacio se reserva y lo asigna el personal del aeropuerto, en principio sin cobro adicional. Bueno, ahí lo tenemos graficado entonces en la primera fila donde vamos a ubicar a los pasajeros en un vuelo. Bueno, en este caso si tenemos más de 5 personas, ahí tenemos la segunda fila que también se va distribuyendo por orden de importancia. Y si tuviese que seguir completando filas, siempre la ventanilla va a ser
la ventanilla derecha, ¿cierto? Va a ser la más importante. Cuando lo distribuyo en las embarcaciones, tengo en cuenta también el sitio de honor. En este caso es el centro. Estas son embarcaciones en descubierta. ¿Y por qué de esta manera? Porque los laterales es más factible que se mojen. Entonces el centro es la zona que está más protegida. ¿Y por qué adelante? Porque atrás, en el fondo de la embarcación, es donde más se sienten los golpes, ¿sí? Entonces se busca el centro, que es donde más estable se encuentra. Em, Puedo también pensar cómo ubicarlos las personas, a las autoridades en un cine o en un teatro. Voy a marcar siempre el punto cero o el palco donde se instale. Puede ser plateas que están situadas en lo alto, dentro de este gran escenario o ese palco. Entonces dispongo las filas de las sillas en forma alternativa, distribuyéndolas siempre jugando con la ley del centro métrico o de la derecha. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de precedencia en la mesa. Cuando yo estoy organizando un evento, la mesa es el lugar de punto de unión. Entonces va a depender mucho cómo voy a acomodar a todas las personas de acuerdo al tamaño de esa mesa. ¿Quién va a ocupar la cabecera y cómo lo voy a hacer? Entonces podemos decir que existen distintos tipos de mesa o categorías. Por ejemplo, mesas rectangulares clásicas son las que tienen dos cabeceras unipersonales enfrentadas, ¿sí? Ya sea en el centro, esto es en la parte del ancho de la mesa, o en los cortos. Y son las mesas que se denominan imperiales. Después podemos tener las mesas presidenciales, son las que tienen una sola cabecera, tanto en una banda, y no van a tener comensales enfrentados del otro lado de la mesa. La mesa rectangular clásica, ¿se acuerdan de la película La Bella y la Bestia? Bueno, esa mesa así larga, 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 enfrentados, en ese caso, los dos comensales en la parte corta de la mesa. Mesas con cabeceras centrales. Estas son cabeceras que están próximas para que favorecen el contacto y la conversación entre los invitados de mayor jerarquía. Entonces, lo que nos está marcando son los rangos o las jerarquías. Menor jerarquía los voy a acomodar hacia los finales, laterales, y van a tener un rol menos activo en la conversación. Esta mesa se utiliza mucho para las grandes comidas, es la mesa de las inauguraciones, por ejemplo. Después podemos tener mesas con cabeceras en las puntas para celebraciones más de tipo íntimo o un grupo más reducido. Nos permite ir colocando a los invitados de una segunda categoría, ya que los polos de conversación se encuentran los principales. En esos polos se ubica el anfitrión, que se va a encontrar de espaldas a la pared y frente, mirando el frente, la puerta de entrada, donde van a ingresar los invitados, ¿sí? ¿Por qué tiene que mirar la puerta? Porque tiene que dominar la escena, saber quiénes están en el aula. Perdón, en la mesa. Les quería decir, esto es parecido a cómo se ubica la puerta en el aula de una escuela. Siempre la puerta, el docente la tiene que tener a la vista para poder controlar el movimiento de personas. Y por lo general, la puerta se ubica en el diseño tradicional de la escuela, en la cabecera del aula, el territorio del docente. Ahí lo tenemos ejemplificado. Cabeceras en las puntas, tenemos bien la mesa alargada, separados los dos comensales, o cabeceras que están polarizada la conversación, en el sentido que están enfrentadas. Entonces, en este caso, el segundo rectángulo, la cabecera está en el centro de la mesa. Puedo tener mesas presidenciales. Recuerden que las mesas presidenciales son las que no tienen personas enfrente, están ubicadas en una sola cabecera, hay una sola banda de ocupación y no deben incluir comensales enfrentados. Esa es la característica. Ahí tenemos una mesa con una sola banda presidencial armado, es decir, yo este estilo de mesa lo puedo poner en diferentes tipos de eventos.
Por ejemplo, el casamiento, la mesa de los novios. Ahí tenemos, solamente se ven a los novios, es de estilo presidencial, no vamos a tener a nadie enfrentados. También este estilo de mesa se utiliza mucho en las presentaciones de apertura de congresos, ¿sí? Tengo todos los disertantes y nadie sentado enfrente a ellos. Con esto les quiero graficar que un tipo de mesa es posible de aplicar en diferentes tipos de eventos, sean sociales, institucionales, corporativos. Ahí tenemos un lindo ejemplo de mesa presidencial de casamiento, con una mesa sumamente decorada. Acá tenemos otro ejemplo más rústico, más una mesa, un evento más de tipo informal y social. Acá tenemos otro lindo ejemplo de mesa presidencial en círculo, o sea, en una forma de semicírculo se distribuyen los invitados principales, lo que bien puede ser la mesa de los novios. Y cuando hablamos de una mesa redonda, la mesa redonda es muy práctica, es muy utilizada y permite la interacción de los comensales, pero tengo que tener muy en claro cuál es el diámetro de la mesa. Si yo estoy trabajando con un diámetro de punta a punta de esa circunferencia mayor del 1,20 m, difícilmente voy a mantener un diálogo entre los comensales. Entonces, ¿qué me va a suceder? El diálogo va a quedar entre los pares, los más cercanos, ¿sí? Va a ser un cuchicheo más que nada. Entonces, ¿cómo se va a distribuir en este caso a los comensales? Bueno, de acuerdo a la importancia, yo voy a fijar el comensal, por ejemplo, el principal estaría dado por donde dice en el círculo la letra A, y a su derecha la segunda persona, a su izquierda la tercera, y sigo aplicando la regla métrica, pero ahora en torno al círculo. Acá hay que tener mucho cuidado con el diámetro de la mesa, ese es el secreto. Bueno, en este caso son de vuelta a la mesa redonda. En el primero de los círculos lo que encontramos es cuando una pareja actúa de anfitrión y cómo vamos a distribuir a los invitados. Entonces la A significa anfitrión, A la esposa del anfitrión que queda justo enfrentado en la punta contraria, y luego vamos distribuyendo la dama y el caballero en secuencia, ¿sí? Ahora vemos la procedencia en el protocolo estatal. Existe una jerarquía, que es la que tenemos dado acá por los cargos. En el orden nacional, el, la cúspide, el presidente, vicepresidente, después el presidente provisorio del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte, expresidentes y luego los ministros, ¿sí? Hasta ahí, hasta el número 6 es todo vinculado con presidencias. Y luego los ministros, y luego vamos descendiendo en cuanto a jerarquías. Así como tenemos que enunciar a las personas en un acto o distribuirlas en una mesa, en un evento, lo que fuera. Seguimos con los embajadores, los jefes de Estado Mayor, así les queda todo listadito de los cargos que hay dentro de lo que es el protocolo nacional. Podemos estar trabajando para la provincia. Bueno, entonces ahora la autoridad máxima va a ser el gobernador y luego toda la secuencia. Y en el orden municipal es el intendente el que va a ser la mayor jerarquía, luego el presidente del Honorable Consejo de Liberantes, Honorable Tribunal de Cuentas, exintendentes, y luego todos los cuerpos que forman parte del staff de la municipalidad y autoridades, por ejemplo, el clero, la policía, los bomberos, establecimientos educativos. En esa secuencia es cuando los tenemos que nombrar. Dentro, esto es lo que habíamos visto, la precedencia del orden estatal. Esto es simplemente un listado que hay que tener en cuenta. Y acá, siguiendo esa precedencia del orden estatal, se aplica para la distribución de las banderas. Cuando el número de banderas es par, ahí la principal queda en segundo lugar, pero cuando es impar, queda siempre en el centro. Y cuando es un desfile, es como se van a colocar las banderas en fila. Bueno, con eso entonces estamos cerrando la unidad 2. Estuvimos viendo precedencias en diferentes ámbitos y diferentes formas en que vamos a distribuir a nuestros
invitados o clientes. ¿Sí? Y recuerden que esto siempre se puede aplicar tanto para eventos sociales como eventos institucionales, corporativos, empresariales, ¿sí? Así que nos sirve para lo público y para lo privado. Seguimos con la otra unidad.